Este 19 de enero se cumplen 100 años del nacimiento de un hombre que con unas 300 canciones y una guitarra le puso voz y corazón a un país. Hoy celebramos los 100 años de José Alfredo Jiménez, un compositor que, sin saber una nota de solfeo, escribió la banda sonora de nuestras alegrías, nuestras traiciones, nuestros amores y parrandas. El hijo del pueblo, el rey. Decía Carlos Monsiváis que se había convertido en una de las propiedades emocionales de una comunidad sin frontera porque en su obra concurren el abandono, la necesidad de despedirse de la ingrata, la seguridad de la represalia, la gana de informarle a todos de las provocaciones de una mala mujer, la muerte de la privacidad, la algarabía alcohólica. Él extrae el clamor que contiene el rezongo, el alborozo que el resentimiento suele sepultar. Con el juego entre la voz desatada y la confidencia, José Alfredo se hizo un clamor de lo mexicano y el éxtasis de lo popular. Quien no se deja representar por José Alfredo, me decía nuestro querido Monsi, carece ante sus propios ojos de legitimidad emocional. Su vasto catálogo de más de 300 canciones abarcan guapangos, boleros, corridos y, naturalmente, canciones rancheras, que permanecen como un emblema del alma mexicana. Dicen que para entender a México hay que pasar por ciertos rituales. Uno es escuchar a José Alfredo. Esto es Palabras Cruzadas. Síganos en todas las redes sociales como @lajornadaonline o en el Instagram como @lajornadapodcast. Yo soy Javier Arandaluna y hoy está con nosotros Paloma Jiménez, la hija de José Alfredo. Gracias, Paloma, por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Javier. Me encanta estar contigo, escucharte. Siempre es muy gratificante. Y expresarlo como tú lo expresas, de verdad que me llega al corazón a mí también. No, pues te agradezco mucho, pero la culpa es de tu papá, que además hizo mucho clic con personajes como Monsiváis, ¿no? Que agarró muy bien la poética de este gran compositor. Sí, no se conocieron en realidad, ¿No se conocieron? no, pero Fíjate. con mi hermano sí tuvo muy buena amistad, Monsi. Yo lo entrevisté un par de veces y lo vi en algunas ocasiones porque Ujú. estaba muy metido en cuando hicimos el cancionero completo, que espero que lo podamos reeditar este año. Él estuvo muy cerca y utilizamos un prólogo que había escrito años atrás para una publicación que hizo Emiliano Gironella de una exposición que se presentó en el Cervantino Ujú. cuando fue el aniversario luctuoso, el 25 aniversario luctuoso. Entonces, esa publicación la aprovechamos para que viniera dentro del cancionero y en ese momento Chabela Vargas, había, yo no sé si tú conociste a don Manuel, em, porque él fue el que promovió todo este cancionero. Él vivía en España, pero venía muchísimo a México, Manolo, tenía la editorial que se asoció con Océano para hacer este cancionero, Ok. em, y en ese momento él se había llevado, porque fue él quien se llevó a Chabela Vargas a España. A él Luego ok. allá la conectó con con varios, Con Sabina, ¿no? Creo. con Sabina, pero principalmente con Pedro Almodóvar, como con los intelectuales de aquel momento, hicieron muy buen grupo con Joaquín Sabina, y y en ese grupo andaba también Monsiváis. Entonces, Sí, claro. ahí tuve oportunidad de platicar un poco con él. Fue una época muy bonita, por ahí de 2001, que se impulsó este proyecto y que ahora queremos retomar. Bueno, de hecho, ya prácticamente está listo, nada más habría que agregar un par de inéditas. Espero que sea uno de ¿Un los par de proyectos, inéditas? ¡Wow! o sea, un par de inéditas porque justo me acaba de musicalizar una letra el maestro Eduardo Magallanes, que fue su último arreglista. Vaya que Entonces, sí, me encantó platicar con él y poder hacer un tema juntos, José Alfredo y Eduardo, porque él tuvo mucha admiración por mi padre. sí, Era bastante más joven claro.
pero estaba muy cerca de Rubén Fuentes, aprendió mucho Ujú. de esa época y luego, bueno, él despegó de una manera diferente porque hizo cosas con Juan Gabriel muy interesantes, por ejemplo. Claro. No, pero nos estás dando muy buenas noticias. O sea, vamos a tener un nuevo cancionero de José Alfredo Sí, con 2 espero que sí. canciones inéditas. Bueno, vienen más letras Más inéditas letras. que, que no están todavía musicalizadas, que, queremos ponerlas también para que ya sean parte de este cancionero. Y luego, pues, ver quién se anima a ponerle música, No, pues porque sería creo que puede haber claro. muchos, compositores jóvenes que Es podrían ser como una bisagra entre la época de José Alfredo y la actual, que hicieran cosas un poco más arriesgadas y en su estilo, en ¿no? su estilo. Qué bueno que dices eso, porque algo que me ha llamado muchísimo la atención es cómo José Alfredo no solamente alimentó, digamos, espiritual o emocionalmente a su generación, a la que sigue, sino a muchos jóvenes que lo siguen escuchando. A mí me sorprende mucho porque ocurre que de repente un compositor ya no trasciende 2 generaciones y fue muy bueno y todo, pero se quedó. Y en el caso de José Alfredo, se sigue escuchando una y otra vez. Ya que citas a Monsiváis, también a mí me gusta mucho cuando dice: "No hay cómo envejecer a José Alfredo", porque siempre se puede estar dando una actualización de sus letras, Claro. porque son tan sencillas, están escritas en un lenguaje completamente coloquial, llano, no es nada rebuscado y No. con metáforas que van al corazón. Entonces, creo que eso conecta muy bien con todas las generaciones y podríamos pensar en proyectos como, como que los jóvenes musicalizaran algunas inéditas, Sería espléndido, cara. hombres y mujeres, porque ahora ya tenemos también Claro. muchas mujeres que están en la sociedad de autores y compositores estudiando y que ya saben escribir muy bien música. Entonces, quizá algunas chicas también quieren tomar letras de José Alfredo y hacer algún proyecto interesante, porque siento que desde que murió mi hermano, ahí ha quedado un hueco, que es lo que queremos abordar a partir de este año, y por eso empecé a ver lo de las inéditas, de qué manera podemos conectar a las nuevas generaciones con la música, con las letras y hacer cosas, innovadoras. Entonces, también estamos trabajando con Pepe Bojorquez. Ujú. Él estudió en Los Ángeles, en la universidad, es cineasta, ha hecho varias producciones, no sé si viste Como caído del cielo, la que hace para, como rememorando a Pedro Infante. Ujú. Ahorita hay una serie de él que está en Netflix, algo nuevo, y él está trabajando con el grupo de Pepe Bastón, y queremos quizás hacer una película que tenga, no la biografía de José Alfredo, sino algo que tenga que ver cómo acercar a José Alfredo al público joven, a las nuevas generaciones, digamos generación Z, por Generación. llamarla de algún modo, Sí, 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 sí. que bueno, que no lo conocieron porque ya hace 52 años que él murió, Así es. y eso, pues sí, hace que la gente no esté presente en los escenarios. Sin embargo, ha pervivido gracias a que su presencia está precisamente en la obra, y entonces lo siguen cantando. Lo siguen cantando. Qué bueno que dijiste lo de la película, porque se había hablado de una serie. ¿Va la serie o no va la serie? Mira, ¿O es solo la película? por el momento yo creo que vamos a probar con esto, porque Ujú. también, a lo mejor si pones una serie, hay un hueco enorme, lo que decíamos, entre la última generación que realmente tuvo contacto con José Alfredo vivo Ujú. y los jóvenes y los niños de ahora. Entonces, creo que tenemos que hacer ese contacto primero. Y a lo mejor ya después, cuando la gente diga, ah, bueno, José Alfredo, pues sí, era, ya casi es como un símbolo, un mito. A mí me pasa de repente que la gente me toca y me dice, no, usted es hija de José Alfredo. Claro, Me toca y digo, sí, sí, soy su hija. Es que no puede ser, como que lo ven como si José Alfredo fuera algo que no existió, así un es. poco como un santo, no sé.
De hecho, los mariachis le llaman San José Alfredo Ah, y sí. me da mucha risa porque Bueno, de santo no tenía un pelo. pues sí. Y, y entonces tienes como esa impronta que de repente José Alfredo se quedó como algo etéreo Ujú. y hay como que aterrizarlo Sí hay que en esta aterrizar. generación. Sí, por supuesto. Entonces, lo que sí está clarísimo es lo de la película Creo con que Pepe eso sí Bastón. lo vamos a hacer este Eso año. sería estupendo, Estoy pues muy es entusiasmada buena trabajando con garantía, ellos. digamos, de hacer las cosas bien. Claro. No, y que gente muy profesional, con mucho entusiasmo. eh, Pienso que puede ser un lindo libreto para hacer este acercamiento. ¿No? Y la convocatoria, la invitación que estás haciendo a las y los jóvenes compositores, para que le entren, ahí tienen buen material. Sí, hay letras Imagínate. muy lindas, o sea, son de las primeras, Ajá. las inéditas que tenemos, pero creo que hay cosas valiosas a rescatar. Sin duda alguna. Y seguramente bueno, las personas que han seguido la trayectoria, por ejemplo, de tu papá o en general de la música ranchera, pues si tienen el cancionero completo o ese libro que va a empezar a circular, pues va a ser muy útil también para entender a este personaje que vemos luego tan etéreo, pero que también formó parte de un México que ya no existe o se ha modificado muchísimo, ¿no? Sí, se ha modificado muchísimo, sobre todo cuando, sí, cuando rememoras aquella época. Pues, el artista estaba mucho más cerca de su público, porque Sí. si tú recuerdas la Caravana Corona, el Teatro Blanquita, eran espacios en donde el público estaba muy, pero muy cerca de los artistas, y no había todo eso de los paparazzis y que no se les acercaran. Yo recuerdo que mi papá daba muchos autógrafos a la gente y el público era muy respetuoso. Nadie nadie llegaba a agredir o no, 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 eran muy, pero muy respetuosos, pero tenían esa ventaja, que había esos escenarios en donde participaban todos los artistas Ujú, es de cierto. que venían de fuera, los que venían de Europa, los que venían de Estados Unidos. Pues yo en el Teatro Blanquita los pude ver a todos, y está Olga Guillot, La Recuperación, Celia Cruz, y luego las veíamos en la casa del señor Vallejo, y era una familia. Entonces, ahí convivíamos, todos los hijos crecimos juntos, nos seguimos llevando muchísimo porque tuvimos esa oportunidad, o de estar en las casas de los más amigos de mi papá, como fueron Tomás Méndez, Cuco Sánchez, Lola Beltrán y Alfredo Leal, o sea, con los que convivíamos mucho, mucho, Ujú. pero también los que a veces los domingos nos juntábamos en la casa de Vallejo, porque era el día que nos llevaban a los niños a ver el espectáculo del Teatro Blanquita, nos llevaban a la primera función, había 3 en domingo. Llevaban a los hijos. Sí, sí, íbamos todos. Qué maravilla. Era, te digo, era como una familia. Comíamos en casa de Vallejo, cada quien llevaba algo, ¿no? Traigo un postre, traigo unos tamalitos, traigo las tortillas, lo que sea, cada quien llevaba algo. Y, y luego, pues ahí se comía, pero como eran las 3 funciones, los artistas, Ujú. cuando tenían el descanso, llegaban, comían algo y se volvían a regresar. Era divertido. A veces mi papá no tenía función, entonces se quedaba ahí tranquilo Ujú. y se ponían ahí también a cantar. Entonces se organizaban las bohemias dentro de la casa de Vallejito y Martita, que fueron mis padrinos de 15 años. Entonces había como esa convivencia muy familiar. Ahora ya no, como que No, entre el artista y el público hay una barrera muy fuerte. es cierto. Es otra dinámica Ujú. totalmente distinta. Eran, digamos, como tú dices, una familia. ¿Tú cuándo empezaste a dimensionar o a darte cuenta de lo que significaba tu papá hacia afuera? No, ya mucho más grande, porque para mí esa era mi vida. Yo crecí Sí, en sí, es eso. cierto. Mi papá nos traía en ese ajetreo todas las semanas cuando estaba en Ciudad de México. Mm, Quizá lo primero que me empezó a mí a llamar la atención fue que mis amigas en la escuela me preguntaban: "Oye, ¿por qué tu papá sale en la tele?". Como que la tele era el aparato Claro. central de una casa, porque había 4 canales, si Sí. mal no recuerdo, y, y había los programas que podíamos ver los niños, el cuento de Cachirulo, por ejemplo, Claro. los domingos no nos lo podíamos perder, pero era como más familiar también eso.
Entonces, estaba Noches Zapatías, todavía no existía Siempre en Domingo, pero ya había programas, el de Don Pedro Vargas también, Ah, había otro de Paco claro. Malgesto, de Rombatey creo que se anunciaba, que me acuerdo mucho porque el Rombatey era de Córdoba y mi mamá era de Córdoba, entonces siempre veíamos ese programa. Y entonces mis amigas en la escuela me empezaban a preguntar que cómo era eso de que mi papá salía en la tele, pues. Entonces, ahí es cuando empiezas como a decir, pues sí, es que los demás papás no salen en la tele, o era Claro. uno que otro, pero muy raro, ¿no? Absolutamente. ¿Y a qué horas trabajaba? ¿Tú llegaste a ver a tu papá cuando se ponía a componer? ¿Cómo que se encerraba, escribía en una servilleta o qué hacía? Sí, escribían cualquier cosa, porque se encontraba una servilleta y ahí escribía. Cuando yo estaba más pequeña, vivíamos en la calle de Martín Mendalde. Esa calle era muy linda también porque solo había 5 o 6 casas y todos los vecinos nos llevábamos muy bien. Las casas solamente estaban del lado izquierdo. Del lado derecho estaba una escuela, pública que se llamaba Centro Urbano Presidente Alemán, igual que el multifamiliar que estaba a la vuelta, Okey. sobre Félix Cuevas. Ese que hizo Pani, creo que fue el Sí, primero. ese pa Y, y ahí íbamos a jugar muchísimo, porque era una ciudad muy tranquila. Pero entonces esos vecinos, eran muy, muy amigos, y uno de los más importantes era Eulalio Ferrer, mm, que fue el que convenció a mi padre que comprara esa casa para tener ya un patrimonio. Y entonces fuimos vecinos, pues yo creo que como 8 o 9 años, porque luego él se fue a vivir al Pedregal y mi papá no se quiso ir porque también le dijo: "Vámonos para allá, está muy bonito, tiene jardines", pero mi papá no se quiso ir porque ya estaba muy hecho a la colonia. Entonces, ahí tenía un despacho y ahí sí se encerraba a trabajar. Estaban todos sus trofeos que iba llevando y una mesa para jugar dominó, porque les gustaba mucho jugar dominó. También con los vecinos se cambiaban de casa y hacían torneos de dominó. Eso era muy divertido y para nosotros los niños nos encantaba porque pedían pollos del tío Luis, que eran muy ricos los pollos del tío Luis. Pedían a la Gran Tasca unas charolas que llegaban con un montón de cosas deliciosas, unos gambas enormes, carnes frías, ensaladas, y en la mañana nos encantaba ir a ver qué comíamos de esas charolas. Entonces, era como divertido que se iban cambiando las casas y que los niños de la cuadra nos llevábamos todos muy bien. Ahí escribía él más bien encerrado. Cuando nos cambiamos a la casa de Gabriel Mancera, ujú. que yo ya tenía 10 años, él puso la barra de la cantina en uno que era el jardín interior, y mi papá dijo: "No necesitamos ningún jardín interior, aquí voy a poner mi barra de cantina", y ahí se sentaba a escribir, básicamente. Pero escribía en el coche, escribía en un restaurante, o a veces cuando íbamos en carretera se quedaba callado, ya sabíamos que algo traía en su cabeza. Y cuando llegábamos al destino, generalmente ya nos cantaba la canción, o a veces desde antes, Oye, que sin escribirla, o sea, como que la traía así en la cabeza. empezaba a tararearla ya con la letra. Ya ¿O con era Es ya que con siempre le llegaban la las letra 2 y la cosas? música al mismo tiempo. Esa es parte de su poética que cuando yo era chiquita no sabía lo que era su poética, pero así me decía él a mí: "Tiene que llegarme las 2 cosas al mismo tiempo, si no la canción no va a quedar bien". Qué interesante, ¿eh? No, y ya después con el tiempo, pues, tú estudiaste también letras, y seguramente tu perspectiva de esa construcción de las canciones de tu padre cambió. La viste con más profundidad, ¿cómo la viste? Claro, sí, cuando yo me fui, después de que murió mi padre, me fui a vivir a Europa, porque iba a estudiar pintura. Esa, según yo, era mi vocación. Y allá fue cuando me di cuenta que no, que realmente ese no era mi lenguaje. Pero, el simple hecho de estar lejos, de que escuchaba yo mucho, porque yo me acostumbré a tener siempre una tornamesita pequeña, portátil conmigo, desde que era pequeña, que fue un regalo que me dio mi papá. Pero cuando me fui a Europa, allá me compré uno, porque bueno, ya ves que allá es otra corriente y demás. Y
tenía yo mis discos y siempre llevaba discos para regalar a la gente que cuando ibas conociendo personas, les regalabas algunos discos. Entonces, allá fue donde yo me dediqué mucho a escucharlo, aunque ya estaba acostumbrada porque a él le gustaba que cada vez que llegaba con un disco nos pasáramos la tarde oyéndolo. Ah, sí. Un disco nuevo era como el ritual era escucharlo en la tarde. Preguntaba del... Sí nos preguntaba, a ver, ¿qué te parece? ¿Cuál crees que va a ser la mejor canción de este disco? ¿Cuál te gustó más a ti? ¿Con cuál te identificas? O sea, sí nos preguntaba. Entonces, yo creo que eso también me hizo despertar esa inquietud Ujú, inconscientemente, claro. pero conforme fui creciendo y luego empiezas a leer otras cosas, a los poetas franceses, te acercas también a ver, porque yo iba mucho a los museos a ver la pintura, que era una de las recomendaciones que me había hecho mi maestro. Entonces, en los mismos cuadros también empiezas a ver que las canciones también pueden ser un cuadro, que de alguna manera te están describiendo una serie de escenas, que pueden ser una historia, que los corridos están ligados al romance. Entonces ya empiezas a ligar esas cosas y cuando regreso a México, digo, no, es que en realidad yo no quiero estudiar pintura, yo lo que quiero estudiar es algo que tenga que ver con la literatura, que fue lo que en realidad siempre me gustó, pero como mi papá decía, no puedes hacer lo mismo que yo hago. Entonces le tomé distancia también inconscientemente y no puedo escribir porque mi papá dice que no puedo hacer lo que él hace, porque nunca van a ser mejor que yo. Eso sí nos lo decía muy Se claramente. lo... Ah, Sí, caray. ni tú ni tu hermano, o sea, no van a ser mejores que yo. Va a pasar mucho tiempo para que alguien sea mejor que yo. Y tenía toda la razón. Pues sí, la verdad, sí. Entonces, estaba muy segura de lo que hacía. Y entré al claustro de Sor Juana. Ujú. Allí la carrera era ciencias humanas, entonces tenías un tronco común de 4 disciplinas, que era literatura, arte, filosofía y, y, historia. Historia era lo que me falta. Historia que para mí también ha sido muy importante el estudio de la historia porque necesitas tener un cimiento fuerte de tu pasado para entender lo que viene después, ¿no? Y entender también la situación que nos toca vivir en nuestro momento. Entonces, esa carrera me encantó, como que era, todas las materias me gustaban. Creo que la única que me resultó un poco aburrida fue economía, historia de las doctrinas económicas, Claro. que no, como que no se me da muy bien, pero bueno, el hecho de estudiar allí me abrió una perspectiva enorme y desde ahí fue donde tomé la decisión de que lo que quería hacer era una fundamentación literaria sobre las letras de las canciones, porque mm, al final de cuentas las canciones yo las veía como parte de nuestra literatura. Claro. Y al cabo del tiempo que fui estudiando y que voy entendiendo que Safo en realidad escribía canciones, no, o sea, no eran poemas, sus poemas se cantaban en las bodas, en los banquetes, que lo dice muy bonito Álvaro Enríquez en un libro y hace todo este análisis de cómo perviven los poemas de Safo precisamente porque eran cantados. Entonces se quedaron en el inconsciente colectivo y la gente lo conservó de boca en boca, así como los juglares, igual que la Ilíada, igual que la Odisea. Y finalmente, cuando yo logro ya entrar a hacer la maestría y el doctorado en la Ibero, y ya tomo como tema sujeto lírico y cosmovisión en las letras de las canciones, entonces sigo todo ese análisis, ese estudio y voy rastreando en diferentes épocas, voy estudiando más a fondo lo que es el romance y planteas que pues los corridos tienen completamente esa base, ese ADN lo tienen ahí Así es. y puedo fundamentar que sí, que son poemas, y termino y le da el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Entonces digo, ya, está muy bien. Es Claro, como la estrella de mi tesis. claro. Paloma, ¿en qué se inspiraba tu papá? ¿Él leía también? No, no leía. No tenía esa disciplina. Fíjate que creo que el único libro que realmente leyó fue el de Díaz Mirón que le regaló mi mamá, porque como ella era de Veracruz,
Claro. le regaló ese poemario. Porque Eh, tiene un ritmazo, ¿eh? sí, creo que él traía ya esto. O sea, Tenía de muy buen niño, oído, caray. em, cambiaban las letras de las canciones de Cricri y otras canciones del cancionero popular, las cambiaba y hacía parodias de sus animalitos o de algún amigo, cosas así. No se conservan. Solo hay una de su gato Demetrio, no está ahí, se fue de vacilón, mm, con tal vez con una, ay, ¿cómo era? Demetrio no está aquí, se fue de vacilón, o anda de parranda, buscando algún ratón, una cosa así era. Ujú, ujú. Pero no se conservan esas letras que las cantaba ahí parodiando a Cricri. Y luego, curiosamente, cuando se viene a vivir a la Ciudad de México, hay como, su primer año de estudios en la Ciudad de México fue en el Franco Inglés, en la calle de Sadi Carnot, Ujú. y allí es compañero del hijo de Cricri, de Gabilondo Tziko. Ah, de su hijo, Sí, imagínate. entonces ya tiene ese vínculo, y yo creo que le platicaba mucho que él hacía las parodias. Entonces, yo creo que se inspiraba de todo, cualquier cosa podía ser motivo de inspiración. ¿Tú Por identificas algún motivo con algunas canciones? bueno, la que te había yo platicado del caballo blanco, Que es fantástica. que así que realmente era un coche y se pone a pensar que mi hermano quiere una canción para su caballo, pues, ¿cuál caballo? Si no tenemos caballo, pues, es el coche, el caballo. Y entonces se acuerda de esa gira y hace la transcripción a que el coche era un caballo, así como José Alfredo le decía cuaco al coche, pues, entonces él lo toma y lo hace. Em Tomaba, por ejemplo, hay una canción que se llama Pasaste a la historia, que no es de las más conocidas, pero Benjamín Rábago, que fue su secretario, su amigo, su mejor amigo desde los 10 años, porque se conocieron cuando llegó a la Ciudad de México, Ujú. era su chofer, le manejaba siempre en la carretera, era como la nana de nosotros, fue para mí como un tío entrañable que lo quise tanto como a mis tíos de verdad. Y él le cuenta una historia de que tuvo un fracaso amoroso con esa chica y entonces le escribe esta canción. Mm. Eh, en el teatro Million Dollar hacían temporadas, Ujú. generalmente una vez al año o 2 a veces, Sí. en Los Ángeles. Y en una ocasión estaban con un dueto que eran Licha y Efraín, que eran, jarochos. Mm. Y Licha estaba un poco triste. Se fueron a cenar y le dijo: "¿Qué te pasa, Licha? Te veo muy triste". Si "Es que ya extraño a mi hija y todavía me faltan unos días, pero mira, hoy me encontré esta muñequita", y le saco una muñequita negra y le dice: "Se la voy a llevar porque mi hija es morena", y yo le digo: "Mi negrita", y entonces ya guardó su muñeca, y mi papá se regresaba al otro día, y entonces dijo: "Yo no tengo tiempo de irle a comprar una muñeca a mi hija", y entonces me escribió Muñequita Negra, la canción, ¿Te la escribió a ti? me la escribió a mí porque, pues, no te pude comprar la muñequita, pero te traigo una canción. Entonces Rosenda, la hija de Licha y Efraín, que tiene la muñequita, me la enseñó y me dice: "Bueno, yo tengo la muñeca y tú tienes la canción". Exactamente. Bueno, ¿tu nombre de dónde viene? ¿Tiene que ver con las canciones o no? No, bueno, sí, no, lo que pasa es que mi mamá, cuando estaba chiquita, su abuela tenía una tienda de telas en los Portales de Córdoba, era la abuela paterna, y todo el mundo le decía a mi mamá que era igualita a su abuela. Y entonces la abuela le tomó muchísimo cariño y la peinaba y le ponía unos moños, bla, y le decía: mi paloma", y mi mamá nunca dijo que se llamaba Julia, porque ella era la paloma, Paloma, entonces claro. se llamaba Pama, decía ella Pama, cuando estaba muy chiquita. Con el tiempo ya, pues, Paloma, Paloma, y mi papá la conoció como Paloma, porque solo en el banco le decían doña Julia. Ya. Así que el nombre a mí ya me lo pusieron. Y, pues, bueno, luego, como yo estuve muy enferma, me escribió una canción que se llama Si tú también te vas, pero que realmente la conocemos como Canta, 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Ah, ya. Esa me la escribió muy chiquita, porque fue cuando mi hermano nació y que yo me enfermé. Entonces,
el doctor Gonda dijo: "Ya no hay nada que hacer", ese era nuestro pediatra. Wow. Esto no está reaccionando a los medicamentos y había salido la cortisona. Entonces el doctor Cervantes era el médico que acompañaba las producciones en los estudios Churubusco. Bueno, algunas de las producciones, había varios médicos, pero él se hizo muy amigo de Pedro Infante, de mi papá, de Tomás. Entonces, esa familia también se unía a nuestras reuniones con los compositores y algunos intérpretes. Y él le dijo a mi papá: "¿Sabes? Acaba de salir la cortisona, está dando buenos resultados. Si te dice el doctor que no hay nada que hacer, podemos probar". Y probaron, y pues sí, dio resultado porque aquí estoy. Wow. Y se fueron caminando a la villa, porque mi padre había ofrecido, para dar gracias a la Virgen que si me salvaba, se iba a ir caminando a la villa, y ofreció que también se iban a ir el doctor Cervantes y Benjamín Rábago a Y fueron. acompañarlos. Sí, fueron los 3, yo se los agradezco mucho. Y, se fueron caminando desde Martín Mendalde hasta la villa, y son, pues, bastantes kilómetros, porque Martín Mendalde es la colonia del Valle y, pues, la villa está hasta el norte. Así que esa canción también fue como mi enfermedad fue motivo de inspiración. Claro. Entonces tu papá era creyente Era muy creyente de la Virgen, muy, de muy la Virgen. creyente. O sea, sí, o sea, siempre que regresaba de viaje, íbamos a la villa a dar gracias y, y era como muy mariano. O sea, más que, porque sí menciona a Dios en varias de sus canciones. De hecho, dentro de mi tesis yo elegí tener un rostro, digamos, un rostro de José Alfredo que hable de lo sagrado en las letras de sus canciones. Y son varias, son muchas en donde menciona a Dios, pero siento que la devoción más profunda está, por ejemplo, en Virgencita de Zapopan, en inclusive en la canción que le hace a Dolores de el 15 de septiembre, que es ese pueblo que escogió para visitarlo, la Virgen del Tepeyac, porque ahí toma el estandarte de la Virgen el cura Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, también ahí ves en esos corridos cómo José Alfredo tenía esa facilidad, eh, en describir la las emociones y los lugares, porque, por ejemplo, el corrido de Mazatlán se convirtió en un himno para la gente de Mazatlán, de los mazatlecos, o sea, es como su canción, y si la vas desglosando, te das cuenta de cómo José Alfredo capta y puede extraer la esencia de un Sintetiza pueblo. emociones Ajá. y momentos fuertes para una comunidad. Qué Sí, interesante. dice en esta del 15 de septiembre, viva México, gritemos que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. Que podríamos aplicar ahora, ¿eh? Por Todos supuesto. podríamos seguirlo aplicando, claro. Qué interesante que en tu análisis, en tu acercamiento desde otra perspectiva ahora más académica, ¿qué otras cosas has encontrado en las letras de José Alfredo? Ya nos hablaste que es muy importante la cuestión de Dios, de la Virgen, pero ¿qué otros elementos son constantes, digamos, están palpitando todo el tiempo? Sí, por ejemplo, el hecho de que, hable de los caminos y que nos describa varias cosas de nuestro país. Pero también el camino significa la vida, ¿no? Entonces, hay mucho simbolismo dentro de su obra que no creo que sea de ninguna manera intencional, pero que en el momento en que aplica dentro del verso y que tú lo puedes leer de esa manera, cuando empieza Camino de Guanajuato, no vale nada la vida no vale nada, comienzas siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Y entonces aquí hay una revelación, una idea de su modo de ver el mundo. Ujú. Aquí está muy concentrado, pero o sea, es muy fuerte lo que está diciendo y está latente el sufrimiento en muchas de sus canciones. Claro. Es otra de las constantes que pude descubrir. En La Sota de Copas dicen, me parece que es la segunda estrofa: "El mundo es una cantina tan grande como el dolor". O sea,
también ahí estás viendo una metáfora, un Súper, símil claro. que tiene, son como cotidianos, son cosas de la vida diaria, pero que son contundentes, que sí te da una cosmovisión muy fuerte de lo que él quiere transmitir, Sí, pues, realmente hacías síntesis poderosas muy de poderosas. cuestiones emocionales fuertes de un pueblo, de una comunidad. Ajá. O sea, si ves la muerte, el sufrimiento, como una constante, la visión que tiene de la mujer ingrata, Claro. no es solo una, son como 4 o 5. Yo presenté 3 porque me parecía que eran como más significativas. La mujer divina, ¿no? Que la tienes ahí en la Virgen, o en Paloma querida, que dice: "A la luz de tus ojos divinos cambiaste mis penas por dicha y placer". Entonces, ahí está divinizando esa figura femenina. Pero en otras es tremendo también lo que puede decir, mm, eres buena o eres mala, tú lo mismo das un beso que das una puñalada. Entonces, ahí tienes una mujer como muy mala con esa impronta que quizá podríamos poner como a Lilith, la Claro. mala, bíblica. ¿Y a ti esas imágenes no te pegaron como mujer? Pues no, porque también, no siempre José Alfredo era que tuviera una mujer a la que se le estuviera cantando. Claro. O sea, sino que era un observador también de la vida. Y como la que le Es un escribió cronista. a su amigo Benjamín, porque vivió esa situación, no a través de él, sino a través de su amigo, también veía a otras personas que tenían otras circunstancias, y creo que él observaba el mundo, y entonces podía, no es que se la hubiera escrito a fulana, mengana, perengana, que tuviera nombre, no. Ella sí, o sea, ella fue una canción que yo creo que es una de las que detona realmente su vena de compositor, porque cuando termina su relación con Cristina, Cristina era muy allegada a él, era, tía lejana, no era muy cercana, pero como vivía también ahí en la colonia Santa María, donde pasaba sus días, pues se enamoró de Cristina y, Cristina creo que tenía otros pretendientes, pero pues medio que le hacía caso a José Alfredo, él iba por ella a la escuela normal porque ella estudiaba. N no estaba como que no era una relación muy concreta, Ujú. pero él se había hecho muchas ilusiones, y cuando ella le dice: "No, yo ya elegí que me voy a casar con este señor", y, y termina con él. Entonces, siento que es cuando empieza a escribir más con más fuerza, con más poder, que ahí cambia un poco su lenguaje, porque si reviso las letras que están dentro de la libreta de inéditas, no tienen ese poder que luego fue adquiriendo con Un día nublado, Ella, Tú y las nubes. O sea, esas ya son canciones que tienen una estructura más, más poética, No podríamos hablas de un decir. cuaderno. Tenía un cuaderno para escribirlas. Es que al principio era muy ordenado y además tenía muy bonita letra. Entonces, y por eso están todas esas canciones de 1943 a 1947, 48, creo que es la última, en un cuaderno negro que él le regaló a mi mamá. Por eso está en mi poder, porque ese fue un cuaderno que le dijo: "Aquí está, cuando yo quiera consultarlo, te lo pido, me lo prestas". A veces sacaba estrofas de ahí, transformaba algo. Tengo 2 o 3 canciones que he marcado, por ejemplo, está ahí el Siete mares, pero se llamaba diferente. Mm, creo que de puerto en puerto le puso ahí. Y tomó algunas estrofas y transformó otras. Y hasta siento que le debe haber cambiado un poco la música, porque los versos son más cortos. Okey. Luego, tenía otro, que es su cuaderno bitácora, que ese desafortunadamente es un cuaderno muy grande y solamente están ahí unas 20 canciones, nada más. Ujú. Pero era muy ordenado porque ponía cuándo la había escrito, en qué momento, a quién se la dedicaba no ponía nombres, pero decía, se le escribí a una chica que me rompió el corazón, por decir algo, o se le escribí a una muchacha que vi en la calle. Em, Me inspiré con una relación que viví.
o que me contaran. Y en el cuaderno bitácora ya era cuando él se había dado a conocer y entonces ahí están canciones, la mayoría ya son canciones registradas, conocidas, grabadas, que no las grababa todavía él, pero dice, esta la grabó Pedro Infante, esta la grabó Jorge Negrete, esta la grabó Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía. O sea, ya tiene ahí quién, quiénes la grabaron, en qué disquera, en qué eh, radiodifusora se estrenó, cuánto le pagaron si se la compraban para una película. O sea, qué lástima que no siga haciendo eso, porque estaba, o sea, es de verdad una bitácora importantísima. Que te habla del personaje, de su Mucho, trabajo, pero también de ese México. claro, sí. Cómo se movían las cosas, cómo se les pagaba, cuánto. Había, como les gustaba el dominó, había con uno de los directores de cine, eh, apostaban cuánto se iba a pagar la canción. Entonces, jugaba bien, o sea, era bueno en el dominó y casi siempre ganaba. Fíjate. ¿Y cuánto, digo, cuáles fueron las últimas canciones que escribió? O si puede saberse que tuvo la última que hizo. De las últimas, hay unas inéditas que están en un disco que grabó Bertín Osborne, que se llama Yo debía enamorarme de tu madre, que esa sí la grabó mi padre todavía, pero hay, no me acuerdo si son 4 que están dentro de ese disco. No, desafortunadamente, como salió un poco en pandemia, creo que ese disco no se le dio la difusión que debería de haber tenido. Claro. O salió un poquito antes de la pandemia. Y hay, bueno, la última que él ya no grabó es La Araña, que la grabó el Charro Abitia, y había algunas más que dijeron que se habían perdido en un cassette, porque ya para ese momento él traía una grabadora pequeña y ahí Se grababa. se grababa a sí mismo. ¿Hay algunas grabaciones de eso o no? No, es que se perdió ese cassette. Qué maravilla sería escucharlo. Sí, caray. Serían como un borrador, digamos, de lo que Claro. hizo. Cierto. Pues, ¿por qué no nos dices qué es lo que se está preparando en Madrid? Bueno, mira, está muy bonita la propuesta porque la gobernadora de Guanajuato se entusiasmó mucho de saber que am, hace 2 años, cuando fue el 50 aniversario luctuoso, el gobernador llevó un busto y se develó en los jardines de la residencia del embajador. Entonces, ella quiere hacer una ceremonia allí para conmemorar el centenario. La maestra Livia Denise García Muñoz Ledo, ella tiene, bueno, tiene un amor enorme por Guanajuato y está muy involucrada con todos los personajes, porque Guanajuato tiene personajes muy importantes. Y entonces, en este caso, se va a juntar Fitur con el aniversario de mi padre de natalicio. El Fitur empieza al día siguiente, pero entonces el 19 de enero vamos a hacer esa ceremonia. Y después en el Instituto Cultural de México en Madrid, Ujú. que está dentro de la embajada, que es muy bonito el instituto, ahí vamos a hacer una exposición, como que vamos a llevar una pequeña muestra del museo que tenemos en Dolores Hidalgo para hacer pues una ceremonia bonita allá y que pueda la gente de España visitarnos y conocer algo de José Alfredo. Algunos objetos. Vamos a llevar algunos objetos, básicamente vamos a llevar fotografías y elementos que podamos poner en pared, porque como fue un poquito apresurado, no lo pensamos con más tiempo, Ujú. em, es difícil embalar y mandar No, otro tipo de muy complicado. objetos, Sí. pero sí vamos a llevar unos trajes de charro, un zarape, ese tipo de cosas sí las vamos a poder llevar. En Guanajuato está el museo, en Dolores. En Dolores Hidalgo, en su casa Van a natal, hacer algo ahí también. allí tengo un primo que acostumbra cantarle las mañanitas a las 12:30 en la tumba, porque a esa hora nació. Entonces, él se va a encargar de hacer esta ceremonia
iba a dar una plática antes en el museo para hablar un poco de todos los antecedentes de la familia, porque pues también en ese recinto estaba la botica del abuelo, porque él estudió farmacia en la Universidad Nicolaita. Entonces, lo que es ahora la tienda del museo, ahí tenía él su botica, su trasbotica. No había casi medicina de patente. Entonces, mi abuelo fabricaba los medicamentos y era un ser muy querido en Dolores, muy respetable, porque atendía mucho a la gente, debe haber sido un hombre muy cálido y muy empático con la comunidad. Así que ahí se va a conmemorar de esa manera. Y aquí con la alcaldía Cuauhtémoc vamos a hacer un evento muy lindo en Garibaldi. Sí, por supuesto. Creo que Querer ayudar, tendremos por una supuesto. placa y bueno, espero que cante María Elena Leal, Gabriel Solís, que pues los dos son hijos de grandes amigos, que son como familia para María Elena es nosotros. estupenda. Y hay un chico joven que cantó en este último festival que se llama Percy y que él también es nieto de Carmela y Rafael Ay, ya. y canta muy bonito. Entonces, por ejemplo, él es muy joven y puede también tener ese vínculo para acercar a la comunidad más joven a cantar las canciones de José Alfredo. No, pues qué gusto. Pues algo más que nos quieras compartir. Pues mira, me parece que tendremos un billete de lotería Ujú. que yo creo que la gobernadora lo va a, bueno, ella va a estar presente ese día y espero que tengamos también la oportunidad de cancelar un timbre. Ella tiene la ilusión de que el aeropuerto del Bajío lleve el nombre de José Alfredo. Entonces, esa es una de las peticiones que ha hecho y espero que vayamos develando más cosas a lo largo de este año, porque hemos platicado con la alcaldía y quisiéramos hacer algunas activaciones dentro de la colonia Santa María y San Rafael, Ujú. porque en San Rafael él, él trabajaba en el restaurante La Sirena. Entonces también hay vínculo, era como el centro de la vida de México, ¿no? Él empezó así, ¿no? Él empezó así y en la Alameda jugaba fútbol, ahí aprendió a jugar. Bueno, ya sabía un poco, pero ahí se desarrolló mucho como futbolista. Se lo llevaron al equipo Oviedo y luego al Marte. Entonces, pues compartió portería con la Tota Carvajal. Y creo que también puede ser un poquito de tomar esta idea para llevarlo al mundial, En el marco del mundial, por porque supuesto. tenemos mundial este año. Así es. Entonces, vamos a ver, estamos en pláticas con la directora de Cultura de la Secretaría, digo, de la alcaldía, y con ella hemos tenido muchísimo contacto y está muy entusiasmada en que vayamos haciendo más y más cosas. Probablemente una exposición más grande, como traer más cosas del museo Ujú. para exhibirlas en la Casa de Cultura de San Rafael, que es muy bonita. Sí, sí la conozco. Sí, es muy bonita. Entonces yo creo que ahí tenemos un buen espacio para hacer una exposición más grande y que a lo mejor eso lo podamos dejar para el mundial. No, pues sería estupendo. Pues muchísimas gracias, No, Paloma, ustedes, Paloma gracias a Jiménez. ti, Javier. Gracias por compartirnos estos momentos conversando sobre uno de los personajes más entrañables que sigue vivo a través de la música y que siguen escuchando, yo insisto, porque me consta, muchísimos jóvenes. Muchas gracias a ustedes. De verdad que es lindo poder seguir difundiendo y siendo responsable de este legado tan importante que no es mío, es de México y del mundo. Y esperamos la película y el cancionero. Sí. Y gracias a ustedes también, sobre todo, recuerde que puede seguirnos ahora también en @lajornadapodcast.